alimentos, pero para ustedes que están en la cuestión de ingeniería empresarial, también les mencionaba yo el día de ayer que está, por ejemplo, ahorita no sé si han escuchado el problema que hay con el glifosato. Es un herbicida que se utiliza en la agricultura y es fundamental. Sin embargo, hay un pleito de que no se debe de usar. Entonces, ha habido experiencias de obtener extractos vegetales, sobre todo de algunas, lo comentaba yo, del zacate Johnson, que ese acaba los potreros y acaba los cañales allá en nuestra zona, y se hizo un experimento en el 90, ¿verdad?, donde hubo resultados, pero es un extracto vegetal. Entonces, por allá también hay que empezar a buscar ese tipo de oportunidades, ¿no?, de empezar a obtener los extractos vegetales. Recordaba yo también ayer en el 85, con el temblor del 85, yo estaba realizando mi maestría en Chapingo, todavía no estábamos en Montecillos, en el colegio, y no pudimos ya comprar el ácido quiberélico para mi medio de cultivo de células y tejidos vegetales. Yo estaba haciendo in vitro mi experimento, mi tesis, y tuvimos que recurrir al agua de coco como ácido quiberélico. Pero tuve que hacer una serie de ensayos con su análisis de varianza para ver el efecto, aplicar estadística y decir si lo podemos usar en el medio de cultivo de Murray y Scoop. Otra vez tuve que aplicar estadística para ver si lo podía usar y continuar con mi experimento original. Muy bien. Ayer sus compañeros le preguntaban, bueno, ¿y aquí la estadística dónde se aplica? Les digo, se aplica de principio a fin, ¿sí? En todo trabajo experimental se aplica, desde que vas a muestrear, ¿sí?, qué cantidad, en qué lugar, cuál sería lo más representativo, ¿sí?, cuáles frutas, por ejemplo, en caso hablando de las frutas o lo que gusten, hojas, cuáles vas a muestrear, ¿sí? No vas a llegar, si yo les digo, a ver, vamos a hacer un trabajo en hierbabuena, y ustedes llegan y arrancan las hojas que se les ocurra, y no, ¿sí? Se deben de utilizar aquellas que estén maduras, se deben eliminar las puntas y las bases, ¿sí? Se debe de tratar de cortar antes de que salga, de que esté el sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza con la temperatura a desprender sus compuestos. Se deben lavar de cierta manera, no con jabón y ser así, ¿no? Y se deben utilizar ciertas ramas, ¿sí? Aquellas hojas dañadas se deben de eliminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongan que tienen alguna plaga o alguna enfermedad en alguna de esas hojas, eso ya le incidió a su muestra, ¿de acuerdo? De ahí que cuando ustedes indiquen, siempre se debe indicar, bueno, este trabajo de investigación se realizó en tal lugar, tales instalaciones, y se ubica aquí, un clima de esta manera, una temperatura promedio así, ¿sí? Y explicar perfectamente cómo se muestreó, cómo seleccionaron, qué cantidad, y desde que se inicia ustedes deben de conocer el producto con el que trabajan. ¿Y qué es de conocerlo? Lo básico. Y lo básico es qué humedad tiene, qué pH, qué acidez, cuánto de azúcares, cuánto de materia grasa, cuánto de proteínas, eso es lo básico, ¿sí? Y lo básico, digamos, es la humedad, y casi todo se debe trabajar en deshidratado, ¿sí? A veces sí, se indica ahí, bueno, yo lo trabajé fresco, por esto y por esto, pero lo ideal es deshidratado. Entonces, y no se deshidrata una hojita, ya hice, esta hierbabuena tiene tanto por ciento de humedad, se lo hice a esta hojita, claro que no, se tiene que hacer. Tienes que seleccionar tu muestra y tienes que hacerlo al menos, digamos, por triplicado o por mucho más. Casi a todas las hojitas, a lo mejor si tienen un colorímetro, se debe checar el color en ciertas áreas. Se tiene que pesar, se tiene que, le digo, para deshidratar y conocer, tener una referencia. Y de eso se tienen que sacar promedios, ¿sí? Se tiene que sacar. Y una desviación estándar, porque le digo a mis estudiantes, si ustedes me dicen, ¿qué humedad tiene la hierbabuena? Pues no, bueno, la metí a la estufa y quedó con un 11.5 de humedad, y ya, sí, no, me tienen que decir qué desviación hubo, ¿no? Más, entonces se representa 11.5 más menos una desviación estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí me va a mostrar si él hizo un adecuado deshidratado, porque si es mayor al 10% esa, le digo no, vuelve a hacer, porque no debe ser mayor del 10%.
quiere decir que ese más o menos no debe ser mayor a 1.15%. Si él me dice más o menos 2.05, no. No, porque me estás, así es, se la regreso y vuélvanme a hacer. ¿Sí? Así es. Y de eso, cada determinación, ya. Cada determinación debe mostrarse de esa manera. ¿Cuánto tiene? ¿Qué concentración de azúcares tiene? Tanto. Y debe tener toda su, ¿sí? Entonces, es mucho trabajo para después decir, ay, una tablita así minúscula y me llevó como un mes. Así es, todo se representa en esa pequeña tablita a veces, pero los datos deben estar perfectamente, digamos, indicados, reportados, y en todos, si se dan cuenta, entonces todo se utiliza pues la estadística, ¿sí? Lo básico, sacar promedios, desviaciones estándar y todo lo demás. Pero si hizo un análisis de aquí, de la hierbabuena de aquí, la quiere comparar con una que trajo, no sé, de Tamaulipas, o de clima un poco trópico seco, entonces ya ahí se fijan, hay estratos. Y entonces le digo, ¿y hay alguna diferencia de humedad, o hay una diferencia, no sé, de concentraciones de azúcares? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Si trajo un lote de aquí y otro, no sé, de Zongolica, y otro trajo de, no sé, del sur de Tamaulipas, ¿qué es eso? ¿Qué va a hacer? Que yo quiero que me diga cuál es la que tiene mayor concentración de azúcares. ¿Qué va a hacer? Ajá, ¿y qué se va a hacer? ¿Un simple? Ay, sí. ¿Cómo van a decir? O si hay diferencias también. ¿Qué si yo digo, miren, los de Tamaulipas tienen más concentración de azúcares? Ustedes me van a comprobar que sí o que no. ¿Qué van a hacer? ¿Qué análisis van a hacer? ¿Qué análisis estadístico? Todavía no llegan ahí. ¿Todavía no llegan? No, yo ya le estaba haciendo un examen. Entonces, eso es muy común. Muchos estudiantes hacen varios experimentos en estratos. Van a poner diferentes concentraciones de algo. Por ejemplo, supongan que están proponiendo un insecticida natural y lo quieren probar, no sé, en diferentes concentraciones, ¿sí? En diferentes, no sé, supongan maíz nada más, lo más básico, ¿no? Entonces, ustedes, un estrato, otro estrato, otro estrato. Tienen que hacer análisis estadístico para saber si hay diferencias en cada uno, ¿no? En diferentes concentraciones, y de esa concentración van a obtener la mejor. Porque si no, ¿cómo le dicen a alguien que la concentración X es buena para aplicar a algún lado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que jugar, como por ejemplo mi estudiante que está trabajando para extraer, ayer dijo hemicelulosa y todo eso, eso se aplica luego a productos plásticos, ¿sí? De manera natural, se hacen los plásticos. ¿En qué se pueden usar los plásticos? Pues, plástico comestible. No sé si han visto un chorizo que luego viene en una fundita como plástica y que se puede comer con todo y todo, o la salchicha. Pero también en medicamentos, por ejemplo en las cápsulas, ¿sí? Los hilos para costura, que ahí se quedan. También en la cosmético, ¿sí? Entonces, pues hay aquellas cápsulas, o incluso, no sé si se han fijado, hay detergentes que ya vienen encapsulados así y los meten así directo a la lavadora, ¿sí? Entonces hay una diversidad de usos, pero él está probando diferentes pH, diferentes temperaturas, ¿sí? Diferentes concentraciones de cascarilla y demás. ¿Cómo sabe cuál experimento le va a hacer mejor? Él debe concluir pues a la temperatura, no sé, de 90 grados, a un pH, no sé, de 6.3, este es mi mejor experimento, porque ya comparé. Y para comparar no nomás es a ojo. Ay, es que este es 15.5 y el otro es 15. No, tiene que ser de manera estadística para saber si hay diferencias significativas, ¿sí? Porque así es como se debe concluir. De acuerdo a mis datos y un análisis, ¿sí? Una comparación de medias y demás, resulta que estos tres no tienen diferencia significativa, pero este sí, este sobresalió. O estos tres sobresalieron, porque no nomás a veces sobresale uno, ¿sí? Aunque ustedes vean a ojo que, pero si aquí dice 16, este dice 15, no, pero pues de acuerdo a la estadística no hay diferencia significativa, ¿sí? Entonces la estadística, como ven, se aplica, y así que les guste mucho la estadística. Bueno, pues vamos a agradecerle a la doctora su participación.